Me contento mucho estar con ustedes. Siempre disfruto mucho estar compartiendo la palabra de Dios, porque para mí predicar aquí es fácil. No porque predicar sea fácil, sino porque ustedes ayudan. Hay un ambiente espiritual en la congregación que ayuda a los predicadores. A veces la gente piensa que los predicadores son unas estrellas y resulta que las estrellas están sentadas por allí. Entonces uno tiene que estar bien claro de qué se trata esto. Bueno, seguimos hablando en torno a la formación de líderes radicales, completos, verdaderos discípulos, quiero decir. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias porque tú eres demasiado bueno con nosotros. Estamos agradecidos porque tu presencia es real y has venido esta mañana a visitarnos y a bendecirnos. Permite que nuestros oídos espirituales sean abiertos, nuestro espíritu sea quebrantado, para que ante la majestad de la verdad de tu palabra podamos rendirnos y ser obedientes. Que esa palabra nos transforme, nos cambie, en el nombre de Jesús. Amén. La verdadera razón de la vida cristiana es que nosotros seamos transformados. Porque nosotros venimos de una tragedia. La tragedia de nosotros es que estamos sin Dios y sin esperanza. Esa es la tragedia de la humanidad. Y Cristo y su Evangelio resuelven esa tragedia. Pero obviamente, ante la verdad del Evangelio, la gente tiene diferentes respuestas. El otro día le estaba preguntando al encargado de evangelismo de la iglesia, le hice la pregunta porque me llamó la atención. Siempre oigo que hablan de las cifras de la gente que se convierte. Fuimos al barrio tal y hubo 200 profesiones de fe y uno nunca los ve. Y en la reunión de la iglesia hicieron una sumatoria de todas las conversiones de fe y yo pensé, si estuvieran aquí tuviéramos que tener como 5 cultos, pero no los veo. Entonces subí a la oficina de la persona que se encarga de esos contagios y le dije, ¿por qué ustedes dicen que hay 3.500 personas que se convirtieron este año? ¿Y dónde están? Porque si se convirtieron 3.500, por lo menos 1.000 debería haber aquí, pero es que no hay tampoco 1.000, no se ven por ningún lado. Entonces me dijo que habían estado considerando eso y lo que pasaba era que todo el que llegaba a la iglesia a pedir oración le hacían llenaron una tarjetita azul y esa tarjetita azul era una persona que se convertía. ¿Pero que se convierte en qué? Se convierte en una cifra evangelástica, que pretende ser una cifra evangelística. Es decir, obviamente hay algunas personas que se quedan, pero cuando uno las llama por teléfono a todas esas personas que llenan la tarjetita azul, entonces uno dice, no, yo no. Yo pasé porque era que estaba asustado. Yo pasé porque la señora que estaba al lado me dijo que pasara, pero yo no quiero que me visiten. Entonces uno se enfrenta allí con la realidad. Y uno tiene que enfrentarse con la realidad de la vida. Una cosa es ser un creyente y una cosa es ser un discípulo. Obviamente hay personas que se quedan y con las que podemos trabajar
y que empiezan a crecer, pero realmente no son tantas como nosotros quisiéramos. Pero no le hacemos un favor flaco a la iglesia diciendo esas cosas, ¿no? Que se convirtió un montón de gente y no se ha convertido nada. Yo llegué a la iglesia siendo muy niño y me acuerdo mucho cómo era el sistema. Los sistemas de las iglesias eran muy sencillos, no son tan complicados como ahora, ¿no? Era más inmediato la relación de la gente con los pastores y tal. Uno siempre conocía al pastor y podía conversar con el pastor. Ahora las iglesias son tan grandes que la gente ni siquiera conocía al pastor. Es terrible eso. Me he encontrado con personas en mi iglesia que me saludan en la calle y yo no sé con quién estoy hablando. Y ellos sí saben, por supuesto, porque como yo soy predicador, todo el mundo me mira para acá. Pero yo no me recuerdo de las caras de todas las personas. ¿Y de qué iglesia ustedes? De las Acacias. Ay, qué pena. Me da pena realmente. ¿Qué pensarán esas personas? Por eso, a mí me parece que las iglesias deben ser tan grandes como puedan ser atendidas por los líderes, por los pastores. Afortunadamente yo me formé en una iglesia que era relativamente grande. En esa época una iglesia de 800 personas era una iglesia muy grande y era la iglesia más grande de la ciudad. Pero teníamos un sistema que nos permitía atender a todas las personas. A mí lo que me marcó de la iglesia fue el discipulado, porque a mí me adoptaron varias personas en la iglesia, porque yo venía de un hogar donde había perdido a los padres, papá y mamá en 3 meses. Mi mamá tenía fama de que era una buena cristiana, una mujer que todo el mundo quería mucho, y bueno, yo era el muchachito, pues imagínense, que el hijo de la hermana Carmen, que quedó huérfano y todo el mundo lo quería. Entonces, yo tuve maestros inmediatos que se ocuparon de mí. Tuve muchos, pero había 2 a quienes yo quería imitar. Y los quería imitar porque veía en ellos una consistencia que no lo veía en los demás. Y esa consistencia tenía que ver con un solo carácter. Es decir, no había fisura en sus vidas. Lo que me decían, lo vivían. Y entonces yo dije, yo quiero ser así. Eso marcó tanto mi vida que todos los conflictos que yo tuve, y tuve muchos, todavía tengo, en la vida cristiana, en la vida ministerial, tenían que ver con eso. Fundamentalmente los conflictos que he tenido en la iglesia, conflictos a nivel de liderazgo, conflictos ministeriales, conflictos organizacionales, han sido conflictos que se inscriben en el orden de la vida de integridad y de la vida de santidad. Porque por alguna razón no podía entender un evangelio sin santidad. Un evangelio que no tuviera como referente que la vida del que dice que es cristiano tiene que ser transformada. En esta mañana vamos a pasearnos por un pasaje que no tiene pretensiones teológicas. Un pasaje que ustedes se lo saben de memoria, es un pasaje muy sencillo, pero que si con cuidado nos acercamos a esa palabra, vamos a entender cómo la gente responde ante la persona de Jesucristo. Cómo ante la pasantía de Jesucristo por nuestras vidas, decidimos que vamos a ser simplemente creyentes o que vamos a ser discípulos. Cuando uno mira en el entorno del ministerio de Jesucristo y cuando uno mira en el entorno general de la palabra de Dios,
uno se da cuenta que esas son decisiones de las personas. Por ejemplo, un hombre del entorno íntimo de Jesucristo decidió entregarlo por dinero. Esas son decisiones. Y un hombre que en esa época lo estaba persiguiendo, porque creía que esa era su convicción perseguirlo, se convirtió en el más grande líder de toda la iglesia, en toda la época de la iglesia, después de Jesucristo, el apóstol Pablo. O sea, tú decides ser Pablo o tú decides ser Judas. Son decisiones. Y esas decisiones tienen que ver con la relación que decidimos tener con el Señor. El otro día se acercó una persona, la mandaron a hablar conmigo, y porque tenía un conflicto, esa persona se quería bautizar, pero vivía en adulterio. Entonces le dijeron, hable con el pastor Néstor. Y yo le dije a Andy, pero ¿y por qué lo mandan a hablar conmigo? No entendía. Porque yo no puedo resolver eso. O sea, yo no le puedo decir bautícenlo. Porque una persona que vive en adulterio y le bautizan es un pecador mojado nada más. Tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, él me decía, pero es que yo me quiero bautizar. Ajá, pero si tú no te has casado con la persona que estás viviendo, ¿cómo te vas a bautizar? Tú entiendes lo que es el bautismo. Entonces no entendía lo que era el bautismo. Porque no era discípulo. El bautismo para él era sencillamente una fórmula religiosa. No, yo quiero bautizarme porque quiero poner mi cuestión blanca y que me tiren ahí en el agua y que me feliciten después y después yo puedo tomar la cena del Señor. Y dije, no, el bautismo es una declaración pública de la fe que tú tienes. Es decir, cuando yo me bautizo es porque yo decido públicamente confesarle al mundo lo que yo ya soy. El bautismo no va a incorporar a mi vida nada. El bautismo es una declaración pública. Yo no lo necesito para ser salvado, ni para ir al cielo. Pero es una declaración pública de la fe que yo ya tengo. Y si no la tengo porque vivo un adulterio, ¿para qué me voy a bautizar? El hombre nunca lo entendió y se fue, dio un portazo. Bueno, esas son las cosas que uno a veces tiene que vivir. Pero él no era discípulo, pero quería ponerse un uniforme de discípulo. En el Evangelio de Lucas está el pasaje que vamos a trabajar en esta mañana. Dice que aconteció, me encanta este pasaje porque es que es un relato muy sencillo. Lucas 10, 38. Me encanta este pasaje porque es un relato muy sencillo y muy inmediato. Y uno lo lee así rapidito, como casi siempre leemos nosotros la Biblia, y no nos damos cuenta de la profundidad del pasaje. Dice que aconteció que yendo de camino Jesús, fíjense lo sencillo, no era que Jesús estaba preparando una campaña, no había nada organizado, no era un evento, era que él iba caminando por allí, en esas caminatas normales que formaban parte del misterio de la vida de Jesús. Yendo de camino Jesús entró en una aldea. Un pasaje bien campesino, bien sencillo. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María. Ahora deténganse allí. Porque fíjense que no es que María tenía una hermana que se llamaba Marta, sino es al revés. Y ustedes dicen, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Yo tenía un hermano, él murió y él era militar. Y yo era el hermano del militar. O sea, yo no existía. ¿Y quién es él? Él es hermano del sargento. ¿Y por qué no decían, él se llama Néstor? No, porque ¿quién es Néstor?
Nosotros conocemos al sargento. Y el sargento tiene un hermanito que se llama Néstor. Así es la vida. Si usted tiene un familiar famoso, usted es el hijo de, o el papá de. Por ejemplo, entre los músicos, allá en Venezuela, yo soy el papá de Néstor, el baterista. Ese es el papá de Néstor. Tienen que hablar de Néstor para referir. O sea, yo tengo que pasar por allí como una referencia para poder ser conocido. Eso no es que la gente lo hace con mala intención, sino que cuando alguien se destaca por alguna razón, todo lo que existe en su entorno existe como referencia a él. Los demás son como satélites. Yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María. Marta es quien recibe a Jesús. Marta es la mujer del protocolo. Es la relacionista pública. Es la mujer proactiva. Es la mujer que por su carácter es más conocida que las demás personas que están en su entorno. Ahora miren lo que dice de María, la hermana de Marta, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esa actitud de María no es una actitud normal, es una actitud anormal. Ella rompe la tradición de las mujeres con los hombres en la cultura hebrea. En la cultura hebrea, una mujer no se podía sentar a escuchar a un maestro en su casa, mucho menos en su casa. Eso era una contradicción en esa sociedad. María lo hizo. ¿Por qué lo hizo? La Biblia no lo dice, pero obviamente en el desarrollo del pasaje uno se va a dar cuenta por qué lo hizo. Ella tuvo una percepción distinta de la persona de Jesús. A la iglesia llega mucha gente, algunas personas se convierten y ustedes sienten que hay personas que llegan y que caen como de pie, así, llegan a la iglesia y usted le nota la textura de que están hechos. Y usted dice, ese va a ser un creyente desde los primeros días. Y hay otros creyentes que llegan a la iglesia, se bautizan, tienen tiempo, y bueno, hay que tratarlos siempre con mano de seda porque son muy susceptibles. Si uno les dice algo se pueden ir. Eso ocurre muchas veces. Esta mujer María enfrenta los valores de la sociedad y hace lo que una mujer normalmente no hace. Se sienta a los pies de Jesús y oía su palabra. El versículo 40 comienza con un problema. Comienza con la palabra pero. Pónganle mucha atención siempre que la palabra pero aparezca. Porque la palabra pero no significa nada. Usted saca los peros y los pone aparte y pero no significa nada. Pero cuando está entre dos palabras significa mucho. Son conectores, le dicen los lingüistas. Y generalmente significan que hay dos proposiciones que se encuentran porque son contradictorias. Algunas personas que se refieren a mí con cariño dicen, él es negro pero tiene el corazón blanco. No sé cómo han hecho eso para ver mi corazón. Pueden verlo de negro porque es obvio, pero lo del corazón blanco no sé cómo lo pueden ver. Pero el problema no es ese, sino que es una declaración que pretende ayudar a la gente.
Porque yo nunca he oído que le digan eso a un blanco. Se supone porque los blancos no tienen necesidad de que la gente le tenga lástima. Entonces, no importa cómo tengan el corazón. Pero los negros sí, porque ya están desgraciados ser negros, que por lo menos tener el corazón blanco es algo que lo ayuda a subsistir. Y me da risa esas cosas, porque la gente lo dice con gracia, ¿no? No, tiene el corazón blanco. Por lo menos el corazón lo tiene blanco. No está todo perdido. Ese es el pero que aparece aquí. ¿Por qué aparece un pero entre la conducta de dos mujeres que tienen dos conductas distintas? ¿Por qué el narrador de la historia pone ese pero allí? Si el pero no existiera, ahí diría simplemente, María se preocupaba con muchos quehaceres, pero dice pero. Es decir, al decir pero, está contrastando la conducta de dos personas. Es decir, Lucas está diciendo que hay que tomar en cuenta las dos conductas para considerarlas. Porque son dos conductas con respecto a Jesús que tienen consecuencias distintas. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ahora tratemos de ponerle a eso un sabor más latino. Es decir, cuando Marta vio que llegó al Señor, que Jesús llegó a su casa, ella vio a Jesús como una persona común y corriente. Bueno, llegó el Señor, qué problema que llegó tan temprano. Bueno, qué broma, vamos a tener que prepararle un desayuno. No hemos bañado a los niños, no he pasado coleto. Y esa es su angustia. No he trapeado, pues. Pusieron la cara rara cuando dije esa palabra. Hay que hacer algo, dice ella. ¿Se dan cuenta? Eso es una angustia. Y eso es una angustia buena, porque sería el colmo que nadie se preocupara por eso. Pero ¿por qué está el pero? Porque está comparando a María, a Marta, con la preocupación de la otra. La otra dijo, el Señor no vino aquí a comer, pensó. Es más, si tiene hambre, después le compramos una hamburguesa por ahí. Pero una persona como Jesús no se mete todos los días en la casa de una gente. Cuando ella vio que Jesús entró en su casa, ella pesó el valor sustantivo de la persona de Jesús. Y dijo, no me importa lo que la sociedad piense de mí. No me importa que yo pueda permanecer aquí y creer que la gente crea que yo soy una persona maleducada o insensible. El problema de María era que tenía un desarrollo del sentido de las oportunidades. Nosotros tenemos que saber quién es Jesús. Jesús no es cualquiera. Y ese era el problema de María, que tenía un desarrollo impresionante de una condición espiritual que le permitía a ella que Jesús pasara por allí y que ella se diera cuenta. Se preocupaba de muchos quehaceres, tratando de agradar al Señor. Marta está tan sumida en esos quehaceres que ni siquiera entiende la diferencia entre ella y su hermana. No solamente no la entiende, sino que la critica.
Hermanos, una terrible cosa que yo estoy observando en la iglesia contemporánea es justamente eso. Es la gente que cree que las estructuras de la iglesia son la iglesia. Es la gente que cree que el local con aire acondicionado es la iglesia. Es la gente que cree que los departamentos que tenemos de misión, de evangelismo, de esto, del otro y del otro, iglesia bien estructurada, eso no es la iglesia. Eso es importante para la iglesia. Ese es el envoltorio de la iglesia. Esa es la manifestación social, cultural de lo que puede ser la iglesia, pero no es la iglesia. Y me angustio cuando veo gente que no se da cuenta de eso. Y cuando uno interactúa con ellos, la iglesia que le presentan es esa. Y a veces lo dicen con orgullo. Dicen, nosotros tenemos tantas células, tenemos tantas iglesias hijas, tenemos esto, tenemos el otro, tenemos. Como cuando la gente le empieza a dibujar a uno un reino. Mira mi reino, mira todo lo que tengo, mira todo lo que he conseguido. Eso es una capacidad que tenemos para no ver lo esencial y darle valor a las cosas fenomenológicas, superficiales que tenemos como iglesia. La iglesia va a tener todas esas cosas y es bueno que la tenga. Pero la iglesia de Jesucristo no es eso. La iglesia de Jesucristo es la gente. La iglesia es un organismo. Cuando se generó en el Nuevo Testamento, ¿se acuerda? La crisis de la repartidera de comida con las griegas y las hebreas. Usted ve ahí claramente la institución, la organización y el organismo. Los ve clarito en el pasaje. Un organismo vivo, donde Dios es la cabeza. Y ese organismo vivo va creciendo y tiene que organizarse. Y cuando se organiza, se convierte en organización. Entonces tenemos templos, equipos de sonido, tenemos finanzas, tenemos bienes y por supuesto tenemos que tener una identificación política ante la nación. La nación nos percibe como una sociedad civil o como lo que sea, pues de acuerdo a cada país. Y tenemos que tener documentos y cuentas corrientes y todo eso. Y hay una estructura jurídica, que es lo que hace que la iglesia sea una organización. Pero la iglesia fundamentalmente es un organismo. Y sería terrible y horrible que la organización se trague al organismo. María, que no es pastora, ni es una líder, pero ella entiende eso. Ella ve pasar a Jesús. Ella dice, Jesús cruzó la frontera de la puerta de mi casa. No fue Mateo el que entró por ahí, no fue el apóstol Pablo, fue Jesús. O sea, Dios entró a mi casa. Eso es lo que siente María. Marta no tiene idea de eso. Marta se pierde en la organización. Ponlo a que se siente por aquí, prepárale una arepa, hazle esto, hazle lo otro. Señor, siéntate. Pero ella está tan perdida en el espacio espiritual que sin entender eso, entonces quiere que el Señor se ponga de su lado. Señor, oye Señor, ¿qué te parece? Mira esta. ¿Ah? Mírala. ¿No te molesta, Señor, que mi hermana me deja servir sola? O sea, ¿qué se cree ella?
le está pidiendo al Señor, miren lo que Marta está diciendo, Señor, saca a María de su contemplación y métela en la religión. Qué terrible, ¿no? Lo está haciendo con todo el corazón. Lo está haciendo con mucha pureza. Lo está haciendo con mucha inocencia. Pero Marta está absolutamente equivocada. Cuando he hablado con las personas cansadas y desilusionadas, y he hablado con mucha gente así, me doy cuenta que estoy hablando con personas que tienen el carácter de Marta. Son hormiguitas. A veces son hormiguitas en la iglesia. Todo el día trabajando, haciendo planes, escribiendo, brincando, saltando, visitando. Y se sienten felices porque están trabajando. Pero el Señor Jesucristo les pasa por enfrente de las narices y no se enteran de quién es. Han perdido la sensibilidad espiritual. Es capaz de que vean a Jesús y le pidan la identificación a ver quién es. ¿Quién es usted? Como Pablo, ¿verdad? Que estaba persiguiendo el Evangelio y ni idea tenía. Y era un religioso. Tenía una formación teológica, una cultura impresionante, una posición militante en la iglesia judía, que era la iglesia que anunciaba la venida del Mesías. Bueno, el Mesías vino y toda la cultura de Pablo no le servía para entender que ese hombre Jesús de Nazaret era nada más y nada menos que el Mesías, y se dedicó a perseguirlo. Entonces el Mesías dijo, bueno, vamos a tener que arreglar eso. Y tuvieron un encuentro. Ustedes se imaginan un encuentro entre Pablo y Cristo. Un choque. Y por supuesto en el choque salió perdiendo Pablo, porque no podía salir perdiendo Cristo. Perdiendo por decirlo de alguna manera, pero cuando Pablo chocó, dijo, ¿quién eres? Es decir, cuando él choca con Jesús, él se da cuenta que chocó con algo grande. Y él sabe que es Dios. Y le dice, ¿quién eres? Ah, bueno, yo soy Jesús. Por si no lo sabía. Yo soy Jesús. Y ese choque destruyó toda la estructura de Marta que había en el corazón de Pablo. Señor, ¿no te da pena que ella dile que sácala de allí, Señor, por favor, regáñala? Somos tan ingenuos a veces en el desarrollo de nuestra vida espiritual que le hacemos esas preguntas al Señor. Ah, no, que ese hermano se la pasa orando. No, uno no puede hablar con él porque ese se la pasa orando. El otro día una persona me dijo, es que ese se la pasa orando. Siempre está con eso, simplemente se la pasa orando. Es una oración simple. Le dije, hermano, nunca diga eso de la oración. Porque orar no es algo simple. Nunca combine la palabra simple con la palabra oración, porque eso es una transgresión. La oración no es algo simple. La oración produce encuentros con Dios. Marta de alguna manera tenía una percepción, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero la conducta de la gente nos dice qué es lo que hay en el corazón de las personas. Dile que me ayude. Y miren la respuesta del Señor. Me encanta la respuesta del Señor, por el contenido y por el tono. Porque el tono es paternal. El tono es de cariño. El tono es de calidez. Es decir, el Señor entiende a Marta. Ay, Marta. ¿Qué problema contigo, Marta? Marta, por amor de Dios, Marta.
¿Qué te pasa, Marta? Ese es el tono. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Y las cosas por las cuales ella está afanada y turbada no son cosas malas, son cosas buenas, pero está turbada. Y cuando nosotros nos turbamos por cosas, buenas o no, pero que nos apartan de la percepción de quién es Jesús, tenemos un problema. Nosotros estamos reunidos hoy aquí como iglesia porque en Colombia hay libertad de cultos. Y gloria a Dios por eso. Pero mis queridos hermanos, esto no se puede hacer en todas partes del mundo. Ustedes deben saber que hay lugares del mundo donde una persona no se puede reunir como cristiano, porque lo ponen preso, porque está prohibido. Y en algunos lugares los matan. Y estamos hablando en este mismo momento. De manera que la forma como la iglesia existe no es universal. Nosotros no nos damos cuenta de eso porque nunca lo hemos sufrido. Sin embargo, en esos países la iglesia perseguida funciona y es tan iglesia como nosotros. Ellos no pueden reunirse públicamente ni proclamar las verdades del Evangelio. Están viviendo en situaciones supremamente críticas, pero ellos son iglesia. No tienen templo, pero son iglesia. No tienen los programas que nosotros tenemos. No tienen la aceptación de la sociedad. No tienen programas de radio y de televisión. No pueden ser vistos como iglesia, pero son iglesia. Porque la esencia de la iglesia no es la estructura de la iglesia. Nosotros tenemos que estar preparados para seguir siendo iglesia si algún día no podemos tener templos. Porque podría llegar eso en alguna situación. Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. Es como si el Señor nos estuviera diciendo hoy, iglesia, ustedes simplemente son creyentes, pero no han llegado a ser discípulos. Han venido al Evangelio por las ofertas de la salvación. No han crecido lo suficiente como para entender que la vida eterna trasciende al infierno. Hay gente que está en la iglesia y piensa que el único beneficio que tienen es que se van a ir para el cielo algún día y se libran del infierno. Y si algún teólogo loco, como algunos que hay por ahí, los convenciera algún día, como lo han hecho, de que el Evangelio no es verdad, se acabarían de ir de la iglesia. Porque no han aprendido a amar al Señor, no conocen a Jesucristo, son miedosos que andan huyendo del infierno. Y bueno, la iglesia sirve para eso. No han entendido como María que, claro que nos libramos del infierno, pero hay una relación personal con Dios que nos enamora. No me tienes que dar porque te quiera, ¿se acuerdan del soneto? Porque aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. No me mueves, Señor, para quererte el cielo. No es el cielo lo que me enamora, ni es el infierno lo que me asusta. Eres tú, Señor. Mucho más allá del cielo, del infierno, hay un andar diario con Jesús que nos permite conocerle, que nos permite vivir, que nos permite enamorarnos del Señor. Marta, estás muy afanada, turbada, pero solo una cosa es necesaria. Marta, solo una cosa es necesaria. Te agradezco tu gentileza, Marta,
Te agradezco tu desayuno, tu nobleza, por supuesto que eso es muy bueno y muy noble, pero no pierdas las perspectivas del reino de los cielos por las cosas pasajeras que puede hacer otra persona. No permitas nunca que Jesús toque la puerta de tu casa y no te des cuenta que es Jesús. Que nunca Jesucristo llegue y esté en medio de nosotros y estemos tan ocupados en nuestras estructuras que le digamos al Señor, Señor, disculpe, pero vente el lunes porque ahorita estoy ocupado. El lunes te atiendo. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. María dijo, no importa lo que diga la gente, esta que está aquí se va a sentar porque ese hombre que está ahí es nada más y nada menos que Jesús. Cuando Jesús entró en la casa de María y Marta, y los ojos de Jesús se fijaron en María, María vio a Dios. Marta no vio a Dios. Marta vio al amigo de María, al amigo de Lázaro, y vamos a hacer, eso fue lo que yo. No tenía ojos para otra cosa. Y eso es bueno, pero hay algo mejor, dijo Cristo. Y eso no le será quitada. Tus angustias pasarán. Yo veo a la gente angustiada, haciendo cosas, peleando. ¿Qué te pasa? No, que mira, que el concilio, que esto, que el otro. El otro día estaban unos colegas en el ministerio que les tocaba ascenso ministerial en la convención y lo dejaron por fuera, así como la guayabera, por fuera. Y estaban angustiados, que me toca mi ascenso este año, que yo soy ministro licenciado y me toca ser reverendo. Respira, chico, tranquilo. Angustiados por las estructuras, como si eso lo va a acercar. Fíjense que ninguno dice, caramba, pero yo quiero consagrarme más al Señor. No, yo quiero ser reverendo. Ajá, y cuando seas reverendo, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Un rango ministerial. Angustiado por esas cosas. Yo les decía, hermano, no peleen por eso, deje eso tranquilo. No, pero es que tú sabes que el presbítero me tiene rabia. El otro día me dijo uno, yo creo que el pastor me tiene rabia, me dijo. Y yo, bueno, imagínate, si yo creyera que el pastor me tiene rabia, me tengo que ir a la iglesia, porque ¿qué voy a hacer yo con un pastor que me tiene rabia? Esas son angustias que la gente se le mete. Si yo descubriera que mi pastor me tiene rabia, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues orar para que se le quite la rabia. Pero el que nunca me va a tener rabia es Jesús. Hermanos queridos, nuestra religión es una niñera. Tenemos que salir de la mentalidad de niñera y entrar en la mentalidad de relación. El creyente suele esperar panes y peces. Siempre está esperando que le den algo. El discípulo es un pescador. El discípulo es el que resuelve problemas. El creyente lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse en otro. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo produce cambios. Es el hombre que ante las circunstancias crea, cambia las cosas que están a su alrededor. El creyente busca siempre que lo animen. No es que no me visitan. No es que el pastor no me saluda. Siempre se engancha con esas cosas. El discípulo anima a los demás. Porque tiene una relación personal con Jesús. Los creyentes del siglo XXI están siendo trastornados por el mundo. El internet los tiene locos.
las redes sociales. Tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para orar. Creyentes del siglo XXI son trastornados por el mundo. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron al mundo. Nosotros estamos aquí para trastornar al mundo. Los creyentes andan buscando milagros. Los discípulos obran milagros. El otro día llegó una señora a la iglesia con un bebé con un cáncer en la cabeza. Y bueno, como era un cáncer en la cabeza, así una cosa tan horrible, se lo llevaron al pastor. Pastor, para que ore por el bebé que tiene cáncer. Y por supuesto, bueno, no por supuesto, pero no se curó. La señora se le con su muchachito con cáncer y salió furiosa. La señora inconversa. Vinieron los ancianos, le pusieron las manos, el pastor y todo el mundo, todas las autoridades. Y la señora se va molesta porque ella dice, bueno, pero ¿por qué no se curó? Si el pastor y toda esa gente ahí que sabe mucho le puso las manos. Y una ujier se pone a calmarla. Pero tranquila, no, ¿qué tranquila? Nada, hombre, furiosa. Venga acá que yo voy a orar por el bebé. ¿Para qué? Si ya el pastor oró, tranquila, yo voy a orar por el bebé. La ujier, que no es líder, que no tiene don de sanidad, que no tiene unción, que no está ya en la plataforma, oró por el bebé y el bebé se sanó milagrosamente. Él es así, el Señor es así. Él no permite que las estructuras de la iglesia tomen la gloria, ¿no? Una persona oró, no importa qué rango tenga, y el Señor hizo el milagro. El creyente hace hábitos, el discípulo rompe los moldes. Hay que caminar por ahí, no hay camino, bueno, hacemos el camino. ¿Cuál es el problema? Hay que brincar esa pared, la brincamos, hermano. ¿Cuál es el problema? Tenemos que cambiar el mundo que está a nuestro alrededor. No vamos a orar para que el pastor venga y haga. No, vamos a darle. El creyente espera un avivamiento. Por cierto, yo oigo eso todos los años. Este es el año del avivamiento y nunca viene ningún avivamiento. Yo por lo menos no lo veo. Pero ¿saben lo que yo sí puedo ver? El avivamiento en su vida. Si el avivamiento no llega para su ciudad, no se angustie, pero para su vida puede llegar y eso lo maneja usted. Maneje su propio avivamiento. Los creyentes buscan almohadas, los discípulos buscan una cruz. El creyente se congrega para encontrar al Señor. Voy a buscar al Señor a la iglesia. Los discípulos dicen, el Señor está conmigo y voy con Él para la iglesia. Yo traigo la presencia del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. ¿Qué quiere ser usted, discípulo o simplemente un creyente? ¿Qué quiere ser usted, Marta o quiere ser María? Si es Marta está bien, no hay nada de malo en eso, pero ascienda de Marta a María. Padre, muchas gracias. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Quebranta nuestro corazón. Permítenos tener una visión clara de lo que es un verdadero discípulo tuyo. Permítenos entender que tenemos que reproducirnos en otros, que hay miles de personas a nuestro alrededor, centenares de hermanos en nuestra congregación, a los que podemos llevar a un nivel espiritual superior. Ayúdanos, Señor, para ayudarlos a crecer. Ayúdanos, Señor, para que tengan el corazón de María. Que cuando tú pases, entendamos que eres tú y que dejemos todo
toda nuestra estructura, todas nuestras angustias, todos nuestros intereses, los pongamos a un lado para entregarnos de corazón a escuchar a ese hombre que se llama Jesús. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Que Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias.